¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos nuevamente a Centro Cristiano Tizayuca. El día de hoy vamos a continuar con nuestro curso bíblico y tenemos un tema muy padre que se titula Platicando con Dios. Quiero recordarles que nuestro pastor Bernardino López y su servidor estamos encargados de impartir el curso bíblico A. Entonces quiero pedirles de favor que se tomen el tiempo para tomar este curso, para hacer sus anotaciones, que se pongan un cuadernito ahí donde vayan anotando las citas que estamos dando, los ejemplos que se están dando y sobre todo apóyense en su Biblia. Quiero recordarles también que estoy haciendo uso de la versión Dios habla hoy, ¿sí? Por si me dicen que las citas no concuerdan, bueno, la versión en la que yo estoy basándome es en la versión Dios habla hoy, ¿ok? Bueno, ¿cuál es el objetivo de este tema? Pues el objetivo es aprender a comunicarnos y a platicar con Dios. Quiero que me acompañen a buscar la cita base de Marcos 1:35. Repito, Marcos 1:35, que dice así: De madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó y salió de la ciudad para ir a orar a un lugar solitario. Y es el ejemplo más claro que podemos ver, porque Jesús, sabemos todos que es nuestro modelo a seguir. Entonces, ¿qué hacía Jesús? Bueno, Jesús tenía una comunión con el Padre muy íntima. ¿Y qué hacía? Se levantaba muy de mañana o muy temprano, cuando todavía no salía el sol, y se iba a un lugar apartado para orar. Muchas veces nosotros tenemos mucho trabajo, mucho contratiempo, muchas tareas que realizar en nuestro día, pero tenemos que buscar el momento exacto para buscar a Dios y sobre todo para tener esa intimidad. Recomendable que sea la mañana, sí es muy recomendable. ¿Por qué? Pues porque es el momento en el que vamos a encomendar a Dios nuestras tareas diarias o nuestros quehaceres del día, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tenemos que platicar con Dios o por qué platicar con Dios? Miren, todo aquel que quiera vivir en victoria debe aprender a depender de Dios diariamente. No es un hoy sí, mañana no. Es tratar de depender diariamente de Dios, buscarlo diariamente para que Él, como les comenté en ocasiones pasadas, Él pueda darnos respuesta de todas las cosas que nosotros nos aquejan, ¿verdad? Sí. La oración, pues la oración es la oportunidad que Dios le da al hombre de dirigirse a Él, ¿sí? ¿Por qué la oportunidad? Bueno, pues porque Dios es el más grande, Dios es el todopoderoso, Dios es quien no tiene imposibles para poder realizar en nuestra vida o en la vida de quien sea lo que su voluntad quiere que haga, que quiere hacer con nosotros, ¿sí? Entonces, Dios nos da esa oportunidad de dirigirnos directamente a Él para pedirle lo que nosotros necesitamos, ¿sí? Claro que sí, no nos va a cumplir caprichos, van a ser cosas que realmente vayan de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿sí? Quiero contarles un proverbio oriental, ¿sí? Que dice así: si tienes un amigo, recorre con frecuencia el camino hacia su casa. De lo contrario, corres el peligro de que crezca la maleza y no encuentres el camino. Quiero aclarar aquí muy rápido, hacer un paréntesis, que este es un ejemplo. El usar este proverbio chino u oriental solamente es un ejemplo. Acuérdense que nosotros nos basamos en la palabra de Dios, ¿ok? Entonces, tomando el ejemplo, ¿qué nos dice? Que recorramos diario el camino. ¿Por qué? Porque cuando vamos caminando por un campo donde hay pasto, hierba o X, abrimos una brecha, ¿sí? Vamos haciendo sendero, vamos haciendo camino. Entonces, cuando recorremos ese camino varias veces, ya vemos una línea que se va marcando, ¿sí? Pero si dejamos de recorrer el camino, ¿qué hace la hierba? Llega, lo cubre, ¿sí? Y muchas veces, como no estamos acostumbrados, pues nos norteamos y decimos, ¿a dónde voy? Nos podemos perder en el camino. Entonces, si nosotros empezamos a orar
día a día, pues vamos a empezar a tener esa intimidad con Dios y vamos a empezar a hacer esa brecha o ese sendero que nos va a llevar directamente a Dios. Y no va a crecer maleza ni nos vamos a perder. Entonces, cada vez que querramos dirigirnos a Dios, rápidamente vamos a voltear, vamos a buscar su presencia y vamos a decir: papito, aquí estoy. ¿Ok? Siguiente punto. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo orar con Dios? Bueno, lo primero es que Satanás sabe la importancia que tiene la oración. Nosotros sabemos que la oración tiene poder, ¿sí? Sabe que si nosotros tenemos esa comunión con Dios en la que nos estamos dirigiendo directamente a Él, tenemos esa confianza, tenemos esa guía de Dios para pedirle las cosas correctas y que son de la voluntad de Dios, el enemigo sabe que podemos desatar cosas grandes, que se van a liberar cosas grandes del cielo que van a ser cosas grandes aquí en la tierra. Entonces, el enemigo es la primera, vamos a llamarle la primera persona que está en contra de que nosotros tengamos una comunicación con Dios, ¿sí? Porque él sabe el peligro que corre al momento en que nosotros estamos en comunión con nuestro Dios, ¿verdad? Quiero que me acompañen, por favor, a la cita de Mateo 18, versículo 18, que dice así, Mateo 18, 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Entonces, vemos cómo la misma palabra nos da el ejemplo de que todo lo que nosotros atemos, ¿y cómo lo vamos a atar? Por medio de oración, por medio de pedir a Dios que nos ayude con ciertas circunstancias, por medio de tener esa comunicación con Dios y sobre todo de tener la fe de que Dios lo puede hacer. Entonces, todo lo que atemos nosotros aquí en la tierra en nombre de Jesús se va a poder atar también allá en el cielo, porque Dios nos escucha. Y todo lo que desatemos aquí en la tierra, pues también se va a desatar, igual que en el cielo. ¿Por qué? Por medio de Jesús, ¿sí? ¿Qué es atar y desatar? Bueno, pues podemos atar tantos problemas, tantas cosas que nos aquejan, y podemos desatar bendiciones, podemos desatar salud, podemos desatar prosperidad, podemos desatar paz en las personas. Todo lo que nosotros hagamos y pidamos por medio de la oración, estoy seguro y estamos seguros de que Jesús y Dios, o Jesús Dios, lo van a hacer. ¿Ok? ¿Qué pasa si dejamos de orar? Bueno, si dejamos de orar es igual como si dejaras de alimentarte. Hay que recordar que el comer tus alimentos, pues valga la redundancia, es el alimento de tu cuerpo. Entonces, ¿qué le pasa a tu cuerpo si no se alimenta? Empieza a temblar, empieza a perder fuerza, te empiezas a desorientar, puedes caer desmayado y te pueden pasar un montón de cosas, te puedes enfermar gravemente por no alimentar tu cuerpo. ¿Qué pasa si dejamos de orar? La oración es el alimento del espíritu. Entonces, ¿qué va a pasar con nuestro espíritu? Pues se va a debilitar. Nuestro espíritu se va a andar tambaleando porque no va a saber hacia dónde dirigirse, ¿sí? Vamos a sentirnos, pues tal vez vamos a ponerle síntomas carnales, nos vamos a sentir cansados, nos vamos a sentir deprimidos, nos vamos a sentir menospreciados. Pero ¿qué pasa si oramos? Nos vamos a fortalecer, vamos a ver la vida con otro panorama, vamos a tener la fe y la certeza de que Dios va a hacer las cosas que nosotros necesitamos para estar bien y para vivir, ¿sí? Vamos a confiar en Dios y no vamos a tener problema que nos aqueje o que nos tambalee espiritualmente, ¿ok? Entonces, fíjense bien, regresando al ejemplo de Jesús. ¿Jesús qué hizo? Jesús adquirió un hábito
Por lo tanto, él apartaba tiempo para hablar a solas con Dios. ¿Y qué es un hábito? Es algo que hacemos recurrentemente y que lo hacemos ya tan fácil, ¿sí? O tan acostumbrados estamos que ya no nos cuesta trabajo, ¿sí? Entonces, si yo comienzo hoy a orar y nunca he orado, me va a costar trabajo. ¿Por qué? Porque no sé cómo dirigirme a Dios, porque no sé qué palabras le puedo decir. Pero si yo lo empiezo a hacer recurrentemente, diario, 1, 2, 3 veces al día, en 40, 50 días, hay un autor que comenta que en 40, 50 días puedes fomentar un hábito de vida. En 40 o 50 días tú puedes aprender a orar o a crear el hábito de la oración. Entonces ya te vas a dirigir con más confianza. Es como cuando conoces a un compañero de trabajo o a un vecino, a alguien. La primera vez llegas y le hablas correctamente. ¿Por qué? Porque no sabes cómo te va a contestar, porque no sabes cómo te va a tratar. Pero si esa persona te trata bien, te contesta amablemente, se dirige a ti con respeto, entonces la siguiente vez que tú hables te vas a dirigir de la misma forma, y la siguiente vez lo mismo, y la siguiente vez lo mismo, hasta que lleguen a un vínculo de confianza en el cual los dos puedan hablarse sin ningún problema y se puedan comunicar rápidamente. Lo mismo va a pasar si tú comienzas a orar hoy y comienzas a entablar una relación con Dios en la que el primer día vas a decir, híjole, ¿qué le digo? ¿Cómo le pido? ¿Cómo le agradezco lo que ha hecho por mí? Pero si lo vuelves a hacer mañana y pasado y el día siguiente y el día siguiente, va a llegar un momento en el que vas a voltear fácilmente y vas a decir, papito Dios, estoy aquí delante de ti para esto, y vas a empezar a orar con Él y a tener esa comunicación y a empezar a escuchar sus respuestas y a saber lo que Dios te quiere decir. ¿Sale? Vamos a regresar nuevamente a nuestro versículo básico, o nuestro versículo base, perdón, ¿sí? Que es Marcos 1:35, que dice, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó y salió de la ciudad para ir a orar a un lugar solitario, ¿sí? Entonces, Jesús apartó el tiempo de madrugada. Al levantarse, lo primero que hacía era ir, dar gracias a Dios, presentarse delante de Él, ponerle todas las tareas que tenía en el día a día, ¿sí? Y salir de casa, salir de donde estaba refugiado, con la bendición de Dios para ir a trabajar en su obra, ¿sí? Hay que recordar que Jesús tenía 1001 quehaceres, andaba viajando y andaba compartiendo toda la palabra de Dios por toda la tierra de Oriente Medio. Entonces, él tenía muchas actividades, ¿sí? Pero cada día se ponía a orar y pedía consejo al Padre, y el Padre pues le apoyaba, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia de la oración? Bueno, la importancia de la oración es que como creyentes en Cristo debemos de seguir las pisadas de nuestro Maestro, es decir, tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Esto significa que al igual que Él debemos de apartar tiempo para orar a solas con Dios. Preferentemente por la mañana, bueno, ya lo dijimos que sí es recomendable que sea en la mañana, pero esto no nos impide que sea la única ocasión en que nos dirijamos a Dios. Podemos hacerlo en la mañana, podemos hacerlo a mediodía, podemos hacerlo en la noche para darle gracias de cómo nos fue, de lo que pasó. Podemos hacerlo en el momento de sentarnos a la mesa, podemos hacerlo en el momento en el que veamos a nuestros hijos que se van a la escuela. O sea, podemos ponernos a orar tanto por nosotros como por los demás en cualquier momento, y en cualquier momento es bueno para buscar la presencia de Dios y sobre todo para encomendar en Él todas nuestras tareas o las tareas de nuestros seres queridos, nuestra casa, nuestro trabajo, nuestra salud, nuestro día a día tiene que estar dependiendo de Él, ¿sí? Quiero que me acompañen a la primera carta de Pedro 2:21, que dice, pues para esto los llamó Dios, ya que Cristo sufrió por ustedes, dándoles un ejemplo para que sigan sus pasos. Entonces,
Si tomamos en cuenta que nosotros somos cristianos y seguimos a Cristo y buscamos de Dios, entonces estamos aquí porque Dios nos ha llamado, ¿verdad? Nos sacó de donde estábamos, nos trajo de no sé dónde, nos quitó tantas creencias o doctrinas que teníamos y nos dio la doctrina verdadera, ¿sí? ¿Y qué hizo Jesús? Dice Pedro, dice, Cristo sufrió por ustedes. Pues Cristo sufrió por nosotros. Hay que acordarnos que el sacrificio de Jesús fue para que nosotros tuviéramos salvación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues seguir sus pasos, orar igual que Él, buscar a Dios de la misma manera, ¿sí? Acompáñenme también a Lucas 11:1, que dice, Lucas 11:1. Una vez Jesús estaba orando en un lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos dijo, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces, repito, así como Jesús nos puso el ejemplo, ahora nosotros tenemos que buscar ese tiempo para orar. ¿Cómo vamos a orar? Bueno, pues existe una forma de dirigirnos a Dios y de buscarlo en oración. La vamos a ver adelante, entonces espero que la puedan anotar, ¿sale? Por lo mientras, vamos primero al versículo de Jeremías 29, 12, 13. ¿Sí? Y quiero aquí que pongan como punto, Dios nos escucha a todos. Dios nos escucha a todos. Jeremías 29, 12 y 13. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Versículo 13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo desde el Antiguo Testamento, cuando estaba Dios, el profeta Jeremías decía que si lo buscamos, Él vendrá. Bueno, si lo buscamos, y venimos y oramos delante de Dios, Él nos va a oír, ¿sí? Si lo buscamos, lo vamos a encontrar, ¿sí? Pero sobre todo si lo buscamos, ¿qué? De todo corazón, ¿sale? En la cita de Hechos 10:34 dice, Pedro entonces comenzó a hablar y dijo, ahora entiendo que de verdad Dios no hace diferencia entre una persona y otra. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que Dios escucha tanto a ti como a mí, como a cualquier persona, cada vez que se dirijan en oración a Él. ¿Sí? Dios nos va a escuchar, Dios nos va a atender y Dios nos va a contestar. ¿Cuál es la diferencia y por qué muchas personas dicen, es que a mí no me escucha Dios? Bueno, yo creo que lo que pasa es que nosotros no escuchamos a Dios. Dios escucha nuestras oraciones, Dios escucha lo que le decimos, Dios escucha lo que le pedimos. ¿Cómo se lo pidamos? Bueno, cada quien tiene su forma de pedírselo, ¿sí? O de dirigirse a Dios. Pero el detalle es cuando Dios contesta, ¿qué nos dice? Porque muchas personas pueden decir, no lo hago porque Dios no me ha contestado, ¿sí? O no lo hago porque Dios no me contestó lo que yo quería que me contestara. Entonces voy a orar otra vez para ver si me dice lo que yo quiero que me diga. Y no es así. Dios nos va a contestar y Dios no cambia de opinión, porque Dios sabe para qué nos ha traído aquí, Dios sabe qué quiere hacer con nosotros y Dios sabe para qué nos va a dar las cosas. Entonces, si yo le pido, Señor, cámbiame de trabajo, y Dios dice, no, quédate en el trabajo en el que estás. Pero Señor, allá pagan más, quédate en el trabajo que estás. Y yo agarro y me voy. Y luego llego al trabajo y resulta que la empresa tiene problemas, cierran y me quedé sin trabajo, ni allá ni acá. Dios me dijo que no, pero yo hice lo que yo quise. ¿Sí? Y oré 3, 4, 5 veces con Dios y Dios me dijo que no y yo hice lo que quería. Entonces, Dios no hace excepción. Tu oración va a ser escuchada por Dios tal y como tú la hagas. El detalle aquí es que nos conteste Dios y qué tan atentos estemos
a lo que Dios nos contesta. ¿Ok? Mateo 7, versículos 7 y 8 dice: pidan y Dios les dará, busquen y encontrarán, llamen a la puerta y se les abrirá, porque el que pide, recibe, y el que busca, encuentra, y al que llama a la puerta, se le abre. ¿Ven cómo es muy parecido al versículo de Jeremías? Pidan y Dios les dará, ¿sí? Busquen y encontrarán. Entonces Dios no se está cerrando, está diciendo a ti sí, a ti no, como dijo Pedro. Dios atiende a todos los que se dirigen a Él, ¿sí? Ahora, ¿qué es importante? Pues que hay que dirigirnos a Él en nombre de ¿quién? De Jesús, ¿ok? ¿Por qué? Pues simple y sencillamente porque Jesús hizo posible que Dios nos oyera, ¿sí? Y ese es el título del siguiente punto. Jesús hizo posible que Dios nos oiga. ¿Sale? Acompáñenme a la cita de Primera de Timoteo 2, versículos 5 y 6, que dice: porque no hay más que un solo Dios, y un solo hombre que sea mediador entre Dios y los hombres, que es Cristo Jesús. ¿Ok? Repito, porque no hay más que un solo Dios, nuestro Dios verdadero, y un solo hombre que sea mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. ¿Ok? Quiero recordarles que cuando nos referimos en esta cita a un solo hombre, hay que recordarles que Jesús se hizo hombre siendo Dios, ¿sí? No lo estamos menospreciando, simplemente acuérdense que Jesús bajó del trono celestial, se hizo hombre y habitó aquí con nosotros. Entonces, por eso dice, Jesús se hizo y un solo hombre que sea mediador entre Dios y los hombres, que es Cristo Jesús. ¿Ok? ¿Por qué Jesús? Bueno, pues porque Jesús fue el que se entregó a la muerte como rescate para la salvación de nosotros, ¿sí? Entonces hay un solo Dios, Dios Padre, y un solo mediador que es Jesús, Jesús hecho hombre, pero hijo de Dios, ¿ok? La importancia del sacrificio de Dios, de Jesús, acuérdense que Él se entregó para perdón de todos nuestros pecados. Nosotros como hombres, técnicamente tenemos debilidades, tenemos carne, somos carne y tenemos una tendencia pecaminosa por naturaleza, ¿sí? Jesús cuando vino pagó por nuestros pecados, ¿sí? Por los que vivían en aquel entonces, por los que vivimos ahora y por los que van a venir después. Él ya pagó por todos. ¿Qué nos corresponde? Bueno, nos corresponde seguir una vida en la que busquemos a Dios, en la que sigamos los pasos de Jesús y nos hagamos personas de bien y sigamos la palabra que nos ha dejado. Entonces, ¿es un camino largo por recorrer? Sí. ¿Es un camino difícil? Sí, pero no es un camino imposible, ¿sí? Es un camino que paso a paso tenemos que lograr y sobre todo buscar ese camino que nos va a llevar directamente ¿a quién? A Dios, ¿sí? Y hay que acordarnos que tenemos que estarlo haciendo constantemente para poder crear esa brecha en la que, o ese camino por el que nos vamos a dirigir. No sé si han visto en los pueblitos que hay unas vereditas así de tierrita y hay pasto de un lado y pasto del otro, pero esa veredita nunca se borra. ¿Por qué? Pues porque la gente transita por ahí, ¿sí? Si es el camino diario de una persona que va al pueblo y regresa a su casa, va al pueblo y regresa a su casa, esa vereda se va a mantener en todas las estaciones descubierta y va a estar marcada por donde debemos de ir. Y la persona nueva que quiera llegar a su casa va a poder seguir esa brecha o esa vereda. Entonces, nosotros tenemos que crear ese camino, dejarlo, y el ejemplo de las personas nuevas pueden ser nuestros hijos. Que vean cómo nosotros buscamos de Dios y después ellos puedan seguir ese caminito que ya está marcado para dirigirse a Dios. Es una forma muy padre de guiar a nuestros hijos, ¿verdad? Ok. Pasos básicos para seguir en la oración,
¿sale? ¿Se acuerdan que lo mencionamos hace rato que íbamos a decir cómo? Bueno, el primero es dirigirnos y pedirle todo al Padre. Nos vamos a dirigir a Dios Padre, ¿sale? Y a Él le vamos a hacer nuestras peticiones. Acompáñenme a la cita de Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. Dice así: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Sí? Entonces, sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios. Nos referimos a Dios Padre. En toda oración es el medio por el que nos vamos a dirigir a Dios, por medio de la oración, con ruego y con acción de gracias. Nosotros le vamos a pedir a Dios, ¿sale? ¿Con qué? Con acción de gracias. Gracias por lo que me has dado, Padre. Gracias por este día. Gracias por mi familia. Gracias por el trabajo, por la casa, por todo lo que nos has dado, Padre. Te damos gracias. ¿Ok? Siguiente punto. Hay que pedirlo en el nombre de Jesús. ¿Sí? Porque, ya lo dijimos, Jesús es el intermediario entre nosotros como hombres y el Dios Todopoderoso que tenemos. Acompáñenme a la cita de Juan 14, versículo 13 y 14, ¿ok? Dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces, Jesús nos está dando la promesa y la certeza de que todo lo que le pidamos a Dios Padre en nombre de Jesús será cumplido. ¿Por qué? Porque Él es el mediador. Él es quien nos presenta delante del Padre y le dice: este es siervo tuyo. Vamos a darle respuesta a su oración. ¿Sale? Y el siguiente punto es guiados por el Espíritu Santo. Hay que recordar que nuestro Dios es tripartito. Es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, los tres van a intervenir para que nuestra oración sea poderosa y sea agradable, ¿verdad? Entonces, acompáñenme a la cita de Romanos 8, versículo 26 y 27. Dice: y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Ok. El Espíritu se mueve en el momento en el que nosotros estamos haciendo oración y nos estamos dirigiendo a Dios. Hay muchas cosas que, como les dije hace rato, no sabemos de qué manera decirlas o cómo expresarlas, pero por medio del Espíritu, el Espíritu conoce nuestras intenciones, sabe lo que aqueja nuestro corazón y sabe lo que queremos pedir al Padre o lo que debemos de pedir. Entonces, el Espíritu también trabaja y hace que nuestras oraciones sean interpretadas de una manera correcta para que Dios las escuche. ¿Sí? Hay cosas que, como dice, de una manera indecible. Hay muchas veces que simplemente no sabemos cómo pedir las cosas y el Espíritu lo hace. ¿Sí? Hay que recordar que hay una oración en lenguas y las lenguas nos ayudan para expresar lo que el Espíritu está deseando, lo que nuestro Espíritu está tratando de expresar. Hay cosas que no podemos decir con palabras porque ya son cosas espirituales. Entonces, el Espíritu Santo nos ayuda a llevar ese mensaje a Dios. ¿Ok? Bueno, hermanos, pues hasta aquí vamos a terminar nuestro tema. Yo quiero invitarles a que comiencen su tiempo de oración.
a que cada vez empiecen a hacerlo más frecuente y sobre todo de una manera más correcta, ¿sí?, a lo que estamos haciendo. Y hay que tratar de crear el hábito de la oración. Yo espero que tú estés trabajando en esa área de tu cristianismo, en esa área espiritual, y que esa comunicación con Dios esté completamente viva. Si no es así, si te has apartado por algún motivo, por alguna circunstancia, yo te invito a que lo retomes, a que vuelvas a tener esa intimidad con Dios, a que vuelvas a dirigirte a Él, a que vuelvas a decirle qué es lo que te aqueja, a que vuelvas a confiar en Dios, a confiar en que la oración es poder, porque como se mencionó, la oración puede desatar cosas grandes, ¿sí?, y puede atar cosas grandes también, ¿sí? Todas esas cosas que tú sientas que no puedes hacer, las puedes atar en nombre de Jesús, pidiéndoselo al Padre. Todas esas cosas que tú creas que hacen falta, como provisión, como salud, como trabajo, como una familia restaurada, Dios puede hacerlo. Ponte a orar, dobla rodilla, dirígete a Dios y vas a ver cómo Dios tendrá una respuesta para ti. Hermanos, es todo por hoy. Les damos las gracias. Les recordamos que estamos atentos en las redes sociales. Esperamos sus mensajes. Y sobre todo esperamos que este mensaje sea de bendición para sus vidas. Que Dios les bendiga. Hasta luego.